Muy buenas tardes, estimados amigos y clientes de Anchor. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de webinars que hemos instalado para ustedes. Me acompaña en este webinar mi compañero Luis Muciño. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por su participación. Muchas gracias, Luis. También se encuentra con nosotros el doctor Víctor Ríos Dávila. Él es urólogo, cirujano, oncólogo, ¿no? Él nos estará dando esta plática sobre prevención de litiasis renal. Mañana, 11 de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón, ¿no? Del cuidado del riñón. Y bueno, para hablarnos más sobre este tema tan importante de litiasis, presento al doctor Víctor Ríos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho por la invitación. Excelente, doctor. El doctor Víctor Ríos, como les comentaba, es cirujano, urólogo, oncólogo. Cuenta con estudios en cirugía robótica y laparoscópica, urológica en la Clínica de San Agustín, Bordeaux, Francia, y es miembro de la Sociedad Americana de Urología y de la Sociedad Mexicana de Urología. Entonces, sin más por el momento, le cedo el micrófono para que por favor nos ayude con esta conferencia. Adelante, doctor, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Voy a comenzar a compartirles mi presentación. Sí, muchas gracias. ¿Y la pueden ver correctamente? Sí, Así está es. muy bien. Muy bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy les voy a hablar acerca de la prevención de la litiasis renal. Y como bien habían mencionado, el día 11 de marzo, el día de mañana, se va a celebrar el Día Mundial del Riñón. Y esto es con el objetivo de lanzar una iniciativa para mejorar las opciones de tratamiento y el alcance que tienen las personas con alguna enfermedad renal para el tratamiento de esta enfermedad y sobre todo para sensibilizar y concientizar a la población de lo importante que es la salud en los riñones, lo importante que son para nosotros. Entonces, en este marco del Día Mundial del Riñón es que preparamos esta charla como uno de los elementos de prevención es cómo prevenir la litiasis renal. En esta diapositiva les presento que la litiasis urinaria es una enfermedad. Estamos hablando, cuando hablamos de litiasis es de la enfermedad. Esta enfermedad es multifactorial, quiere decir que hay muchos elementos que favorecen que una persona puede tener la aparición de una piedra dentro de su riñón y que puede esta piedra viajar a lo largo de todo el trayecto urinario. Entonces, la litiasis es esta enfermedad que resulta en la formación de la piedra. Tenemos algunos sinónimos. La enfermedad se llama litiasis renal o también es conocida como litiasis urinaria. Y las piedras que tenemos en el riñón las conocemos como litos. Litos renales, litos urinarios, cálculos renales, cálculos urinarios o cálculos en el riñón. Estas son las formas en las que podemos nosotros llamarlas. Y también para dejar más claro la diferencia entre litiasis y un lito, pues es que el lito es el cálculo, es la piedra, y la enfermedad de tener estas piedras en los riñones es lo que llamamos la litiasis. Estas piedras tienen varios componentes. Los principales componentes son dos. Es un componente cristalino, que son sales y minerales, que al agruparse y al pegarse unas con otras forman cristales. Y otro componente, que es el principal, normalmente, más del 90%, que es un componente de matriz proteica. Son residuos epiteliales, residuos proteicos del mismo cuerpo, que también de forma normal van a través de la orina y están disueltos en la orina, y estos al agruparse con los minerales son los que van formando estos cristales de piedra y que posteriormente van creciendo. Este porcentaje no es siempre el mismo. En ocasiones hay ciertos tipos de piedras que tienen un mayor componente mineral, que pueden ser un 5, un 10% de minerales, pero en general, digamos que están hechos de estos dos componentes. En esta diapositiva
Aquí les muestro unas imágenes cuando observamos los cristales, dependiendo del componente, al microscopio. Estos no son microscopios normales, se les llama microscopios electrónicos, son microscopios que pueden ver partículas mucho más pequeñas, incluso nanómetros. Y entonces, también no todas las piedras están hechas de los mismos cristales minerales. Dependiendo del componente del cristal, es el tipo de piedra que se va a generar. En la primera imagen que nosotros tenemos aquí a la izquierda y arriba, tenemos un ejemplo de un cristal que se llama apatita, que de hecho es el mismo componente de los huesos del ser humano. Nuestros huesos tienen un componente que se llama hidroxiapatita. Entonces, sabemos que estos microcristales de apatita que también van por la orina, por el sistema urinario, también se pueden agrupar y también pueden quedar dentro del componente de la piedra. Otro componente se llama estrubita, aquí lo vemos, e incluso microscópicamente son diferentes. Estos cristales se forman frecuentemente en pacientes que tienen muchas infecciones urinarias y son repetidas. Entonces, esa infección repetida y la presencia de las bacterias nos generan unos cristales que normalmente son de magnesio y son de fosfato. Ahora, el tercer y el cuarto componente, que es oxalato de calcio dihidratado y monohidratado, estos son los componentes principales en las piedras. Más del 80% de las piedras tienen más del 80% de su composición de oxalato de calcio dihidratado o de oxalato de calcio monohidratado. Entonces, a veces tenemos pacientes que por ciertas enfermedades pueden tener cierto componente de cristales, pero la mayoría de la población van a ser oxalato de calcio. Y por último, aquí tenemos otros ejemplos. Pacientes que tienen enfermedades metabólicas en donde excretan mucha cistina en la orina, forman piedras de cristales de cistina. Pacientes que padecen gota, que tienen alto el ácido úrico, es un tipo diferente de piedra. Así se ve al microscopio y esos son de ácido úrico. Y finalmente otro de un componente que se llama brucita. Ahora, ¿cómo es que se forman estas piedras dentro del riñón? Lo normal es que no existan, pero sabemos que la orina, pues principalmente está hecho a base de agua, es el componente principal. Y esa agua tiene disueltos ciertas sustancias, principalmente sales, minerales, algunos residuos proteicos. Entonces, estos solutos, al estar disueltos, cuando la orina empieza a concentrarse de más, es cuando se favorece la formación de la piedra. Estos 5 fases que yo puse son las 5 fases principales, pero existen muchas fases, hay más de 10 fases en la formación de las piedras, pero digamos que la fase inicial se llama sobresaturación, y para mí es la fase más importante porque es la fase de inicio. Una vez que hay una sobresaturación por muchos componentes disueltos, empieza la fase de nucleación, que es simplemente que se forma un núcleo pequeño y que después a ese núcleo se le van agregando más cristales. Después de que se le agregan más cristales, va creciendo y finalmente si llega a un tamaño normalmente ya más de 4 o 5 milímetros, ya va a ser más difícil para el cuerpo el que pueda salir sin causar molestias o que se atore y que cause alguna enfermedad. Y eso ya se llama la retención. Pero para fines de esta charla vamos a hablar de la primera fase, que es la sobresaturación. Y les pongo estas imágenes para que ustedes imaginen. Cuando tenemos nosotros agua y el agua es cristalina, hay pocos solutos y hay pocas sustancias disueltas, tenemos muy bajo riesgo de que en esa orina se forme una piedra. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta bonita cascada, como el agua es cristalina, en este manglar. Incluso también puse esta imagen que no sé si recuerden, al inicio, el año pasado, al inicio de la primera ola mundial del coronavirus, cuando en Italia, en Venecia, dado que todos tuvieron que confinarse, no hubieron ya turistas y entonces la ciudad de Venecia se quedó sin turistas, sin personas que arrojaran basura, empezaron a verse el agua cristalina. Pues es un poco lo mismo lo que pasa en el cuerpo humano. A diferencia de estas imágenes, donde podemos ver el agua que está muy turbia, como en la imagen de la derecha. De hecho, yo recuerdo cuando viví en Francia, en la ciudad de Burdeos, que esa ciudad se asentó sobre un río que se llama la Garona.
y a mí me causaba mucha curiosidad porque era un río muy turbio, de hecho se parece mucho lo turbio a la imagen que vemos aquí a la derecha, que no necesariamente es porque esté contaminado, pero quiere decir que hay muchos solutos, que hay muchas sustancias, que puede ser lodo, que puede ser arcilla, que está disuelto y que nos dice hay muchos componentes en esa agua. Y bueno, finalmente aquí les puse la imagen de un río sagrado en la India que se conoce como el Ganges o Ganges, que es lo mismo, es uno de los ríos más contaminados del mundo y produce muchas enfermedades. Entonces, es lo mismo en el cuerpo humano, no es lo mismo que en nuestro cuerpo el agua sea cristalina, como en estas imágenes, a tener la orina turbia, como en estas otras. Es por eso que uno de los factores primordiales para prevenir que se formen las piedras es justamente el consumo de agua. Aquí lo podemos ver más claramente, la comparación entre lo cristalino y lo turbio. Y más adelante vamos a hablar acerca de los beneficios del consumo de suficiente y abundante agua. Ahora hablemos un poco de la frecuencia. Se dice que en los libros de texto que nosotros revisamos, ya sea en Estados Unidos, en México o en Francia, va del 10 al 15% de la población general. Aquí les puse un esquema en donde tenemos el 11% de los muñequitos coloreados. Entonces, este 11% es una cantidad pues bastante considerable. Todo esto va en relación a que mientras más industrializada sea una ciudad, más frecuencia de pacientes con enfermedad renal vamos a observar. Antes, hace 30, 50 años, cuando había menos industrialización, normalmente las tasas de frecuencia de personas que tenían estos problemas rondaba entre el 5 y el 10%. En los libros de texto, que sabemos que ya son varios años de que se imprimieron, lo refieren del 10 al 15%, pero si revisamos los artículos más actualizados que hablan de frecuencia, llegamos a encontrar incluso datos que en las poblaciones industrializadas, como la Ciudad de México, puede llegar hasta el 20 o el 25% de la población general. Esto quiere decir que si en este foro tenemos al menos 10 personas presentes, por probabilidad, 2 o 3 personas de estas 10, en algún momento de su vida, ya van a tener un episodio de una piedra en el riñón o incluso ya tuvieron algún episodio. Entonces, no es una enfermedad rara, es una enfermedad frecuente y que cada vez vemos más. Otro factor de riesgo para tener piedras en los riñones es el género. Históricamente también se consideraba al hombre, bueno, a la enfermedad de las piedras en los riñones o la litiasis urinaria como una enfermedad de hombres. Se decía que por cada 2 o 3 hombres que nos llegaban a la consulta, llegaba una mujer. Entonces, es el triple en los hombres. Pero esta brecha de 3 hombres por cada mujer, también con el paso de los años se ha venido acortando, se ha venido acortando esta brecha. Entonces esto es muy preocupante porque hemos notado que dado el cambio de actividad de la mujer, los roles y la industrialización sobre todo, es que esta enfermedad que antes era un poco más rara en la mujer, ahora es más frecuente. Entonces, hay ciertas brechas de género que nosotros estamos tratando de reducir, pero la enfermedad de la litiasis urinaria esperemos que no se siga reduciendo. Aquí en la imagen que yo puse es una imagen que tomaron hace más o menos 10 años en el Hospital Ángeles del Pedregal, cuando hicieron un curso justamente para tratar pacientes con piedras en los riñones. Hace 10 años casi no se utilizaba el láser para el tratamiento de las piedras, que ahora con un láser es mucho más sencillo de destruirlas, las pulverizamos y con eso es un mejor tratamiento. Hace 10 años era lo que nosotros íbamos a los cursos y aquí podemos observar cómo de cada 3 o 4 hombres solamente había una mujer ahí como urólogas. De todos los que estamos ahí, que somos como 20, solamente tenemos 3 colegas que son urólogas. Y esto, bueno, con el paso de los años, 10 años después, en el 2021, justamente hace 2 días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y hubo una buena presentación acerca de las mujeres urólogas en México. Eso nos da mucho gusto porque también es un reflejo de la disminución de la brecha de género. Aquí sí nos da mucho gusto que exista una disminución de la brecha y bueno, pues felicitar a todas estas mujeres que están tomando día con día un rol más importante en esta profesión. Y bueno, felicito a las mujeres, haciendo un paréntesis y recordando que esta brecha esperemos que no se reduzca en
la enfermedad de la litiasis. Otro factor de riesgo, además del género, es que la enfermedad de litiasis urinaria se encuentra bien catalogada de los 20 a los 60 años, es cuando es más frecuente. No quiere decir que a los niños o a los bebés o a los ancianos no les dé, pero realmente es mucho más raro. Yo recuerdo que cuando yo era residente en el Hospital General de México, llegábamos a ver eventualmente algún niño que teníamos que tratar por una piedra en el riñón, pero era algo muy raro. El pan nuestro de cada día eran personas de más de 20 años. Entonces, como conclusión, podemos decir que la enfermedad de la litiasis urinaria es una enfermedad de adultos y de adultos jóvenes de 20 años hasta adultos jóvenes de 60 años. Otro factor de riesgo que también es considerable para ver el riesgo de que una persona pueda tener litiasis urinaria es la etnia, la raza. Y tomamos como base aquella raza que tiene más riesgo, que es la caucásica, la raza de piel blanca. Ellos se consideran como el riesgo del 100%, comparado con ellos, los hispanos tenemos un riesgo del 70% comparado con ellos. Los asiáticos un riesgo del 63% y los afroamericanos un riesgo del 44%, digamos que es la mitad del riesgo que tienen comparados con los caucásicos. Ahora, otro factor muy importante es el factor de la geografía y del clima. Tiene que ver dónde vivimos con el riesgo de que nosotros tengamos una piedra en el riñón. No es lo mismo nosotros que vivimos en la Ciudad de México con un clima relativamente templado, aquellos que viven en Mérida, por ejemplo, o en Chihuahua, en donde el clima es más caluroso. Se dice que los climas o los lugares en donde el clima es cálido, es seco y es árido, el riesgo es mucho mayor. Es por eso que en lugares, aquí como podemos ver en la imagen de las Barrancas del Cobre en Chihuahua, zonas montañosas desérticas, desiertos, o las áreas tropicales, en las playas como en Baja California, en Yucatán, la frecuencia de pacientes que tienen litiasis urinaria es mucho mayor. Y además de la geografía, pues la variación estacional, que lógicamente podemos pensar que aquellos meses que son más cálidos, los cuales son los meses veraniegos, son meses en donde es más frecuente que una persona susceptible pueda desarrollar una piedra en comparación con los climas fríos. Es por eso que aquí en la Ciudad de México o en los sitios que estamos en el hemisferio norte, los meses veraniegos corresponden a julio a septiembre. Y bueno, ya en el hemisferio sur, en países como Australia, como Argentina, en donde está invertida esa estación y el mes veraniego es de diciembre a marzo, esa es la fecha en la que ellos tienen esos problemas. Entonces, como conclusión, meses cálidos o climas cálidos, hay que consumir suficiente agua. Otro factor de riesgo que es el mismo origen, el calor, pero no por el clima, sino por el trabajo, es justamente las personas que trabajan cotidianamente en ambientes calurosos. Y aquellos buenos ejemplos son los trabajadores del acero, los herreros, aquellos que trabajan en fundidoras o aquellos que están constantemente en un sitio que tiene una emisión de calor. Y todo esto sigue la misma lógica. A mayor calor, hay mayor transpiración, hay mayor deshidratación y la orina que se genera en los riñones y que viaja por todo el sistema urinario es más concentrado porque nosotros estamos deshidratados y eso es el riesgo primordial en que aparezcan la litiasis urinaria, las piedras. Hay otro factor de riesgo que es los trabajadores sedentarios. Aún no se descubre exactamente cuáles son las razones por las cuales el sedentarismo también aumenta el riesgo de que una persona pueda tener una piedra en el riñón. Podría ser tal vez, será que estas personas que son sedentarios, o más bien las personas que no son sedentarias y que a pesar de un trabajo hacen ejercicio, tal vez también se asocia a que lleven una mejor dieta, o tal vez su estilo de vida es aún mejor, o llevan una mejor hidratación. No se sabe exactamente cuál es la causa, pero ya sabemos, personas sedentarias también tienen más riesgo. Otro factor muy importante y que en México, dado que es uno de los países con mayor incidencia de obesidad y sobrepeso en el mundo, después de Estados Unidos, es la complexión, el peso. Y este factor de riesgo es lineal.
a mayor peso, mayor riesgo. Una persona con sobrepeso tiene más riesgo que una persona delgada. Una persona con obesidad tiene más riesgo que la de sobrepeso y que la persona delgada. Entonces, mientras más peso, mayor sea la complexión de una persona, vamos a estimar que el riesgo de que le salga una piedra en el riñón va a ir aumentando. Y también es importante decirlo, este factor en específico afecta más a las mujeres que a los hombres. Es decir, que una mujer con sobrepeso o una mujer con obesidad, su riesgo va a aumentar más que el riesgo que aumenta el hombre. Eso quiere decir que aunque todavía están un poco por debajo, el hecho de tener la obesidad puede hacer que el riesgo se equipare al de un hombre. Ahora, vamos al otro lado. ¿Cuáles son los factores benéficos o los factores protectores? Este es uno de los más importantes. Este digamos que es la parte esencial de la plática. El agua, porque a mayor consumo de agua va a haber una mayor protección. Y esto se ha hecho, estos estudios se han hecho en todo el mundo, es muy consistente y es muy fehaciente que cuando una persona se hidrata más, su riesgo de tener una piedra baja mucho más. Pero atención, también nos hemos topado con aquellos pacientes a los que les decimos, usted tiene que tomar mucha agua, pero como médicos no les decimos cuánto es mucha agua. Y hay pacientes muy radicales y muy extremos que nos llegan a la siguiente consulta y nos dice, doctor, yo le hice caso, me dijo que tome mucha agua y todos los días tomo de 15 a 20 litros de agua y me siento un poco mal. Y bueno, estos son casos muy extremos, pero nos ha tocado que nos lleguen estos pacientes y como conclusión simplemente a este hecho, pues es evitar los excesos, como en todas las cosas. Rara vez vamos a necesitar más de 4 o 5 litros de agua al día de consumo para un paciente. Pero bueno, ahí tenemos que poner mucha atención. No va a ser el mismo requerimiento de una persona que vive en un clima templado o un clima frío, en el cual 2 litros o 3 litros de agua al día pueden ser suficientes, a aquellas personas que trabajan en un ambiente cálido, que hacen mucha actividad física o que viven en un ambiente muy cálido. Ese factor puede hacer que la persona tal vez sí requiera 3 o 4 o máximo 5 litros de agua al día. Para esto ya se ha visto actualmente que un buen indicador y la mejor forma en que una persona puede saber si está tomando suficiente agua es simplemente ver que cuando vamos al sanitario la orina sea clara, sea casi transparente y sea cristalina. Cuando nosotros consumimos una cantidad tal de agua y logramos que la orina sea muy clarita y muy cristalina, sabemos que estamos tomando suficiente agua. Cuando todavía está un poco concentrada, debemos poner atención y aumentarla un poco. Pero con eso va a ser el factor en donde un paciente se puede dar mejor cuenta de que está tomando suficiente agua. Ahora hay algunas cosas algo curiosas acerca de las bebidas que no son agua pura. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho el agua mineral e incluso hace algunas décadas había cierta controversia porque se pensaba que el agua mineral iba a aumentar el riesgo de que una persona le apareciera una piedra en el riñón. Ya con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es al contrario. Algunos estudios no ven ninguna diferencia de tomar agua simple a tomar agua mineral, y hay otros estudios que muestran que incluso puede ser un poco benéfico el consumo de agua mineral. Así que aquellas personas que les gusta el agua mineral no tienen que restringirse, pueden tomar el agua mineral a su gusto. Y bueno, sabemos también que es rara la persona que le gusta el agua mineral y que toma más de 4 o 5 litros de agua mineral al día. Entonces, de todas formas hay que tomar las reservas. Agua mineral en exceso no sabemos si es benéfico o es dañino, pero en general el consumo cotidiano de agua mineral es bueno. ¿Qué otras bebidas tenemos además del agua pura? La cerveza, el vino tinto o la cerveza. Muchas veces nos preguntan, oye doctor, a mí me han dicho que no, yo ya no tomo cerveza porque ya me salieron piedras y me da miedo que me vaya a salir otra. O a mí me dijeron que el vino tinto me puede causar unas piedras o el café que es malo para eso. Y se ha visto también que son protectores, son benéficos. De hecho, el beneficio o la protección es muy baja, es casi nula, y se cree que a pesar de que tienen ciertos componentes, sobre todo el vino tinto, que tienen ciertos azúcares o la cerveza, la cantidad de azúcar no es tal, y además todas estas bebidas, el componente principal
es finalmente agua. Entonces, si nos preguntan, ¿es mala la cerveza? No. ¿Es malo el vino tinto? No. ¿Es malo el café? No. Pero en exceso, los tres son malos. Así que todo con moderación, no hay ninguna restricción al respecto para poder tomarlo. Podemos consumirla moderadamente y eso no nos va a perjudicar en la cuestión de las piedras. Ahora, ¿es mala el agua azucarada? ¿Qué hablamos al decir agua azucarada? Refrescos, hay algunos saborizantes para preparar aguas de sabores, todas estas bebidas gaseosas con azúcar, estos sí son perjudiciales. Con el consumo de este tipo de bebidas sí se ha visto un incremento y un aumento en el riesgo de que una persona pueda tener una piedra en el riñón. Por eso a las personas que ya nos llegan y a los pacientes que ya tuvieron el antecedente de una piedra, les decimos mucho cuidado con los refrescos. Hay que eliminarlos o disminuirlos lo más posible. De preferencia no consumirlos porque esto sí aumenta el riesgo. Y en exceso obviamente son malísimos. Hay otros factores de riesgo que son los antecedentes personales, familiares y genéticos. Esto es importante porque quiere decir que no todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar piedras. Si tenemos una relación, que si tenemos familiares que ya tuvieron un episodio de una piedra en el riñón, nosotros tenemos un poquito más de riesgo que el resto de la población en donde no tienen familiares con este problema. Entonces, quiere decir que no podemos nosotros dar las mismas, el mismo tratamiento o que no todas las personas va a ser igual la forma en la cual se tiene que cuidar para evitar estos episodios. E incluso entre hermanos, la predisposición es diferente. Así que personas que ya han tenido cuadros, nosotros investigamos mucho si es que tienen algún familiar, y no solamente por cuestiones genéticas, se ve que en los genes hay lo que confiere la predisposición a tenerlo, pero también pensamos que además otros factores familiares son los factores de la educación, de los hábitos alimenticios, de los hábitos de consumir suficiente agua. Todos estos hábitos familiares que también se heredan, que también se aprenden, se ven que han influido mucho. Una persona, miembro de una familia que están acostumbrados a tomar agua simple en la comida, tienen menos riesgo, lógicamente, que aquellas familias que cotidianamente consumen refrescos a la hora de la comida. Entonces, estos antecedentes familiares para nosotros es muy importante porque a nosotros nos permite saber cuál es el riesgo de cada uno de nuestros pacientes para ver qué tanto tienen que cuidar estos factores. Y finalmente, como conclusión de los antecedentes personales, tenemos que ver que una persona que ya tuvo un episodio de litiasis tiene el 60% de riesgo de que después puede tener un segundo o un tercero o una cuarta piedra en el riñón en un periodo de 10 años. Eso quiere decir que el antecedente de que una persona ya tuvo una piedrita, para nosotros es un foco rojo para decir, tenemos que cuidar mucho los hábitos en estas personas. Y esto a mí me parece muy importante porque también, además de que como mensaje final de esta charla, lo que a mí me gustaría dejarles como conclusiones, y de hecho lo puse en un decálogo, también la sensibilización de que cuando nosotros vemos pacientes que ya tuvieron piedras, alrededor del 15% de estos pacientes que ya tuvieron episodios logran mantener buenos hábitos, tanto de consumo de agua como de hábitos dietéticos a largo plazo. De hecho, es muy poca y eso quiere decir que necesitamos reforzar la información, reforzar la motivación para que las personas mantengan hábitos más saludables. Porque el hecho de que solamente sea un 15% nos hace pensar que nos hace falta mucho esfuerzo para que más personas tengan mejores hábitos y tengan menos estos problemas. Y bueno, aquí les dejo esto que yo preparé, es un decálogo dietético para prevenir la diabetes. Número 1, el agua. Hay que consumirlo de forma abundante. Dado que normalmente nos deshidratamos o no nos damos cuenta, es por eso que muchas veces no consumimos de forma suficiente el agua. Entonces el agua siempre va a ser privilegiada. Mucha agua. ¿Qué otra cosa debemos aumentar? El consumo de fibra dietética. Las legumbres, los alimentos ricos en fibra, los cereales completos, las leguminosas,
El pan, por ejemplo, preferir un pan integral, panes de cereales completos a un pan blanco, todo eso, la dieta rica en fibra también nos va a proteger de presentar un episodio de litiasis frente a personas que consumen muy poca fibra. Y bueno, esto tiene su explicación médica, que nosotros podemos decir hay un componente importante en la formación de las piedras que se llaman los oxalatos y que mientras más oxalatos estén en el cuerpo, más piedras van a formar. Entonces se ha visto que la fibra es muy buena porque evita que los oxalatos que nosotros consumimos se absorban, se mantienen y esos se eliminan con la fibra natural y al disminuir los oxalatos disminuye nuestro riesgo. Número 3, aumentar el consumo de cítricos. El ácido cítrico y su alternativa, que es el citrato, es un gran inhibidor de formación de piedra. Entonces, aquellos cítricos como la guayaba, la toronja, todos esos nos van a servir, pero donde más se ve el beneficio es en los que tenemos más a la mano, en el limón y la naranja. Entonces, debemos favorecer el consumo de este tipo de frutas. El jugo de limón, comernos la naranja completa, todo eso nos va a proteger. Ahora, el número 4, este me parece muy importante porque por muchas décadas e históricamente al calcio se le ha incriminado como un responsable de la formación de las piedras. Y sí es un responsable, pero solamente en aquellos pacientes que toman tabletas con calcio, que se la toman todos los días por problemas de osteoporosis, por descalcificación. Entonces, ese es un suplemento cuya cantidad de calcio es varios cientos de veces más que la cantidad de calcio que nosotros podríamos consumir con los alimentos. Los alimentos ricos en calcio son microdosis y esas microdosis nos sirven para calcificar nuestros huesos, para mantenerlos saludables y se ha visto que una persona, a pesar de comer mucho calcio en la dieta, el riesgo de tener piedras no aumenta. Entonces, esto me parece importante porque es para desestigmatizar el consumo del calcio. No hay que restringir el calcio. Hay que comer una dieta rica en calcio y no nos va a pasar nada con la cuestión de las piedras. Ese es el número 4. Y los últimos. Número 5, disminuir bebidas azucaradas. Todas las bebidas azucaradas, mientras más azucarado, más riesgo de piedra. Hay que disminuir las purinas. ¿Qué son las purinas? Son unos componentes que están en altas cantidades en alimentos como vísceras o como charcutería, que nosotros lo conocemos comúnmente como los embutidos, y agregándoles que también son altos en sal los embutidos, pues sabemos que eso también aumenta mucho el riesgo. Entonces, ese tipo de alimentos hay que disminuirlos y reducirlos lo más posible para nosotros no aumentar el riesgo. Número 7, la sal. También es un componente muy importante porque alto consumo de sal es alta probabilidad de piedra. No solamente por la cuestión de la hipertensión, que también ya sabemos, frecuentemente nos han dicho los médicos o lo sabemos que el consumo de sal nos puede subir la presión. Además nos sube el riesgo de litiasis, así que una dieta baja en sal es más saludable. Número 8, los lácteos. Los lácteos tienen varios componentes. Tienen componentes grasos, tienen componentes proteicos y todos estos componentes también nos van a aumentar el riesgo. Hay que disminuir el consumo de lácteos. También para aquellas personas que son grandes carnívoros, el consumo excesivo de proteína animal también nos aumenta el riesgo de litiasis. Se ha visto que aquellas personas que consumen o que prefieren las carnes como el pescado o como el pollo, que tienen menos proteína que la carne roja, tienen menos riesgo. O aquellos que consumen muy poca carne también tienen mucho menos riesgo de desarrollar una piedra en el riñón. Y finalmente, el número 10, hay que limitar los alimentos ricos en oxalato. Hace un momento yo decía que hay un componente que se llama oxalato, que mientras más tengamos en el cuerpo, es más riesgo de litiasis. Bueno, hay ciertos alimentos que son ricos en oxalatos, que son los chocolates, algunos frutos secos, las espinacas, las acelgas, los rábanos e incluso el té verde. Todos esos son ricos en oxalato. Dado que estos alimentos, sobre todo espinacas, acelgas, rábanos, a pesar de que tienen mucho oxalato, también son muy nutritivos. Entonces, estos alimentos nosotros no los prohibimos, solamente decimos, hay que consumirlos con moderación y con una dieta variada. No están prohibidos, solo hay que moderarlos, porque además también de pronto se pone de moda la dieta de comer espinaca todos los días. No está mal comer espinaca,
una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una buena cantidad de espinaca es nutritiva, pero aquellas dietas que son ricas en espinaca o que se hacen los jugos con espinaca y están con la espinaca todo el día, esa gran cantidad de oxalato puede repercutir en la generación de una piedra en el riñón. Y finalmente, para concluir esta charla, sabemos que la información pues es bastante básica, es bastante común que la escuchemos, es bastante lógica y todo esto va encaminado a que la recomendación es seguir concentrándonos o seguir buscando la motivación para lograr una vida saludable, una vida que no sea sedentaria. Hay que hacer buena actividad física recreativa, actividad en familia, actividad en grupo, para motivar a más personas a hacer esta actividad física, el tener una dieta variada. No hay alimentos que estén como tales prohibidos. Cuando nosotros sabemos qué alimentos consumir de forma muy moderada y qué alimentos debemos privilegiar, como ya vimos, los cítricos, las frutas, las legumbres, nosotros podemos dar un mejor balance a la alimentación y con esto no restringirnos, solo ser cuidadosos con las cantidades. Y finalmente también, además de una vida de buena actividad física y de buena alimentación, de un buen estado mental. La meditación, la reflexión, el bienestar mental, aquel bienestar que nos da y nos apoya a que sean mejor los otros elementos de nuestra vida, motivarnos a hacer más ejercicio, alimentarnos mejor, a ser más productivos en nuestras actividades cotidianas. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado mi charla, que les haya resuelto algunas de las dudas, que hayan quedado claros los puntos más importantes y en caso de que tengan alguna pregunta, con todo gusto estoy para resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Muy buena ponencia. Sí tenemos algunas preguntas del público. Nos comenta una persona, después de los 60 años, ¿ya no hay riesgo de generar cálculos renales? Después de los 60 años, el riesgo principal, como ya lo dijimos, va a depender, pues, después de esos 60 años, de los hábitos que mantenga esta persona. Si es una persona que después de los 60 sigue teniendo actividad física, que consume abundantes líquidos, eso es lo que más va a determinar el riesgo. Okay. Eso tenemos que ser muy importantes. No es que el riesgo vaya a ir disminuyendo, sino que normalmente la mayor cantidad de la población, digamos, México hace unos años era un país de gente muy joven, de adolescentes. Ahora ya es un país de gente, de adultos que van de los 30 a los 40. Entonces, es por esa estructura de la pirámide poblacional en la que no hay tanto riesgo ya a partir de los 60 años. Pero qué bueno que preguntan eso porque me gustaría que no pensaran que baje el riesgo. Más bien, todo eso se tiene que mantener, los buenos hábitos, porque no estamos exentos después de los 60 años a que nos vaya a dar un episodio de litiasis. De acuerdo. Muy bien. Dice, ¿por qué vuelven a aparecer las piedras después de una cirugía? Llevo dos operaciones. Sí, todo esto igualmente. Las piedras en los riñones no es algo raro, es una enfermedad muy común. Si consideramos que vivimos en una ciudad o en un país muy industrializado, aquellas ciudades, no tenemos el riesgo de otros lugares menos industrializados, que va del 10 al 15. Nosotros en la Ciudad de México pensaríamos que podríamos estar del 20 al 25. Eso quiere decir que uno de cada 4 o uno de cada 3 personas va a tener un episodio de una piedra. Esto si le sumamos los hábitos, la deshidratación, la falta de consumo de agua, quiere decir que nosotros tenemos una mayor predisposición a estarlas generando, ya sea que nos operen o que no nos operen. Hay personas que cuando la piedra está muy pequeñita, 3 milímetros, muchas veces sale solita y no necesita cirugía. E igualmente pasa 1 año, 2 años y ya le apareció otra y la puede expulsar. Y es cuestión de tiempo hasta que la piedra, en vez de salir de pronto, creció más, se atora y entonces cuando se atora necesitamos operar porque un riñón no podemos estar saludables con un riñón tapado. Entonces, más bien la cirugía depende de cuando se tapa, pero cada vez más vemos el hecho de que efectivamente una persona no solamente tiene una piedra en su vida, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, y es justamente a base de los buenos hábitos
que nosotros queremos que esto se vaya evitando. Hay que prevenir justamente esos episodios recurrentes. Muy bien, y esto viene muy ligado a otra pregunta que menciona que si la litiasis renal puede causar una insuficiencia renal. Sí, de hecho, algo natural en el ser humano es que año con año, desde el nacimiento, vamos nosotros perdiendo las células del riñón. Es decir, nosotros nacemos con los riñones al 100%, pero ya a los 20 años ya no están al 100%, estarán a un 95%. A los 40 años tal vez estarán al 90%, pero ya 50, 60, 70, el porcentaje va bajando. Eso quiere decir que llega un momento en el que la insuficiencia renal en pacientes que tuvieron muchos, por ejemplo, hay medicamentos que son tóxicos para el riñón o que tuvieron piedras y se tapó un riñón, cuando se tapa el riñón, eso lastima el riñón. Infecciones crónicas lastiman el riñón. Todo eso nos puede conllevar, si es muy severo o si es muy recurrente, a una insuficiencia renal. Entonces, para responder, la respuesta es simplemente sí. Es uno de los elementos, la litiasis, que cuando es muy recurrente o cuando es muy crónico, vemos que hay pacientes que tienen insuficiencia renal por la litiasis renal. Muy bien, aquí otro participante nos comenta, dice, tomar agua con limón y carbonato en ayunas favorece la aparición de piedras en el riñón. De hecho, es muy interesante porque cuando nosotros damos una receta, como esas recetas que vemos que es muy común, agua, jugo de limón y bicarbonato. El bicarbonato es como un regulador, el bicarbonato de sodio. En nuestro cuerpo, nosotros tenemos una gran capacidad para que si nos hace falta bicarbonato que no consumimos, nuestro cuerpo lo genera. O si nosotros consumimos cierta cantidad pequeña de bicarbonato de sodio, nuestro cuerpo lo asimila y entonces se mantiene regulado. Cuando nosotros damos una receta así, no es lo mismo un vaso de 100 mililitros con una cucharadita de bicarbonato y un poquito de limón, a tener medio litro o a tener un vaso más pequeño echándole 3 cucharadas de bicarbonato. Entonces, yo no recomiendo realmente que se divulgue tanto eso porque no es tan útil. Lo que sí puede ser es el agua con el limón. El agua con el limón, que es una simple agua de limón, y sobre todo si es sin azúcar, eso sí va a protegernos contra la litiasis renal. Entonces, para responder esa pregunta y dar un poquito más de valor a la información, hay que preferir el agua con limón que el agua con limón y bicarbonato. Yo le quitaría el bicarbonato, lo dejaría solo agua y limón, y eso ya se ha visto que es muy buen protector. Muy bien, muy bien. Aquí nos preguntan, en mi familia sí tengo antecedentes familiares de litiasis. ¿A qué edad me podría realizar un estudio y cuál estudio sería? Porque dice que de sus familiares, sus tíos, sus primos han tenido litiasis. Sí, mientras más personas en la familia tengamos con antecedente de litiasis, nosotros podríamos suponer que puede existir algo en los genes, o puede existir algo en los hábitos, o hay algún factor que está generando que muchas personas de la familia estén teniendo esta enfermedad. Entonces, cuando ya existen ciertos factores de riesgo, e incluso aunque no los hubiera, nosotros, el acudir al médico justamente hay médicos generales que conocen mucho de litiasis, hay nefrólogos que también nosotros nos apoyamos mucho porque también es un tema que a ellos les compete, y sobre todo nosotros que somos los urólogos y que vemos la enfermedad de las piedras, nosotros podemos hacer una estimación del riesgo en función pues de todo lo que ya les expuse, ¿no? Ya comenzamos con que hay familiares, ahora hay que ver dónde vive, hay que ver en qué trabaja, hay que ver muchas cosas. Entonces, esto se hace de forma muy personalizada. Por eso digo que a pesar de que no hay antecedentes, no está mal acercarse al médico de confianza, para poder preguntar, para que se pueda dar esa revisión, se puede decir, ¿sabes qué? Tienes este riesgo, tienes este riesgo, tienes este riesgo. Este riesgo, por ejemplo, como los genes, no lo podríamos modificar, pero mira, puedes tomar más agua, puedes disminuir el consumo de sal, y cuando nosotros consideramos que el riesgo es suficientemente alto, existe un panel, son estudios que nosotros hacemos, que es un panel metabólico. Nosotros, a base de estudios de orina,
En ocasiones, dependiendo del paciente, estudios de sangre, estudios de cierto tipo, podemos determinar cómo está el metabolismo en su cuerpo y en su orina para saber realmente si es un paciente con muy alto riesgo y qué recomendaciones adicionales habrá que darles. Pero esto ya es muy personalizado, no a todos se les da. Por eso yo creo que la prevención es en todos. Todos debemos informarnos y todos debemos tener buenos hábitos. A partir de los 20 años, que es cuando se empieza con el riesgo, yo recomendaría que sería bueno acudir al médico. Ok, muy bien. El tema sería entonces la prevención. Y ya por último, doctor, aquí tenemos esta pregunta, dice, a mí me operaron y me pusieron un catéter doble J, pero nunca supe para qué funciona o cuál es la funcionalidad de esto. Ok, el catéter doble J es como si fuera un popote, es incluso más delgadito, es un tubo que está hecho de un plástico muy suave y que queda dentro de la vía urinaria. Nosotros como urólogos lo usamos para varias enfermedades, no solamente es para la litiasis. En ocasiones hay pacientes con cáncer que lo necesitan, en ocasiones hay pacientes con ciertas cosas diferentes a las piedras que lo utilizan. Pero por eso es que no podemos saber exactamente una persona para qué se la pusieron. Para la cuestión de las piedras también, hay piedras en la vejiga, hay piedras en el riñón, hay piedras que están atoradas. El catéter sirve para muchas cosas. Yo creo que si ella tuvo un episodio de la litiasis, normalmente se usa con fines desobstructivos. Si hay una obstrucción de cierto lado, se deja el catéter. O si hacemos una cirugía para quitar el riñón, quedan ciertos fragmentos. Entonces, para eliminar mejor esos fragmentos, lo dejamos el catéter cierto tiempo y después lo retiramos. Sería difícil responder su pregunta, pero normalmente lo usamos para desobstruir. Ok, de acuerdo. Muy bien, doctor Víctor. Pues le agradecemos mucho esta ponencia. Tenemos también un beneficio ahorita adicional para nuestros clientes, colaboradores de Áncora. En su pantalla puse ya los datos del doctor Víctor. Él está ahorita en el Hospital Ángeles Pedregal, en la Torre Ángeles, piso 7, consultorio 717. Puse ahí su número telefónico, su correo para que lo puedan contactar en caso de que requieran alguna consulta. Y bueno, todo este tema de prevención pues es bastante bueno. Entonces lo que nos está ahorita ofreciendo el doctor Víctor es un descuento del 25% en la consulta inicial, ¿verdad, doctor? Claro, de hecho yo pienso que a veces hay ciertas promociones que salen para ciertas cosas, pero a mí me parece que este esfuerzo que estamos haciendo no es un esfuerzo temporal. Entonces, les agradezco mucho este espacio que me dan para dar la información de la prevención y es por eso que para las personas que vienen por parte de Áncora, pues ya dentro de la primera consulta les hacemos un 25% de descuento en los honorarios en consideración a esta promoción de la prevención. Muy bien, excelente, doctor Víctor. Pues sí, estimado auditorio, mencionando que ustedes son asegurados de Áncora, comunicándose a los teléfonos que están en su pantalla o enviando al correo electrónico para agendar su primera cita, se les realizaría este 25% de descuento. Lo cual, como comenta el doctor Víctor, a veces usamos el dinero en otras cosas menos para la prevención de la salud, ¿no? Luis, Claro. ¿algo más que quisieras agregar? Pues nada, yo creo que el doctor me acaba de quitar un gran mito respecto a la parte del bicarbonato con el limón y el agua, que sí efectivamente son remedios muy caseros que se recomiendan de manera muy popular, de manera muy general. Yo creo que la información que nos brinda es muy valiosa para todos. Y pues agradecer sobre todo la ponencia tan importante respecto a la parte de la prevención, el descuento que hace a todos nuestros clientes y pues muchas gracias por el tiempo a nuestra audiencia también. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna otra frase, doctor Víctor, algo que para despedirnos? Pues agradecerles a todos, tanto a las personas que están presentes, que son clientes suyos, como a ustedes. Les agradezco mucho que me permitan este espacio para compartir justamente cómo prevenir las enfermedades. Y bueno, estoy a sus órdenes ahí en el consultorio del Ángeles de Pedregal. E igualmente, si quieren que hable de algún otro tema, si quieren hacer una segunda parte por algunas preguntas que tengan sus clientes, con mucho gusto estoy a sus órdenes y muy contento de poder dar toda esta información.
Pues le agradecemos nuevamente, doctor Víctor, por su ponencia. En caso de que existan más preguntas, con mucho gusto se las compartiremos para que por favor nos ayude a responderlas. Claro. Estimada audiencia, pues les recordamos que este programa de prevención a distancia continuará con ustedes con este ciclo de sesiones webinar, en el que seguiremos abordando temas de interés para todos ustedes. Posteriormente recibirán una encuesta para que por favor nos ayuden a responderla y nos ayuden a mejorar. Sin más por el momento, nos despedimos a nombre de Áncora, su agente de seguros y fianzas, y agradecemos infinitamente su asistencia y su participación en esta sesión. Hasta pronto. Que tengan muy buena tarde. Buena tarde.